Muy buenas tardes. Bendito y alabado sea el nombre del gran yo soy, el Dios de Israel. Bendito y alabado sea su nombre por medio de su Hijo, el sumo sacerdote, nuestro Redentor, nuestro amo, nuestro Adón, como dicen los hermanos judíos mesiánicos, porque están los judíos que no aceptan todavía a Cristo. 2000 años y todavía están allá en el muro de las lamentaciones. Por ahí viene el falso Mesías y los engañará. Hoy vamos a hablar de un tema que se llama la autoridad, hermano. Y bueno, son temas que les molestan a muchas personas. Pero ¿cómo hacemos? Nuestro Dios es un Dios de orden. Y siempre ha establecido ese orden y Él es soberano. ¿Y quién le va a decir que no? ¿Quién le va a resistir su autoridad? Pero qué clase de Dios tenemos tan paciente y admirable. Santo, santo, santo es el Señor, el Dios de Israel. Vayamos a Génesis 1, o el principio 1:28. Y Dios bendijo a su Hijo y les dijo: quiero que se reproduzcan y se multipliquen, pueblen, gobiernen y administren la tierra. Entonces, nuestro Creador, por medio de Cristo, que por medio de Él y para eso en todas las cosas, ordenó a Adán, al hombre, que gobernara este mundo. ¿Qué pasó? Bueno, el adversario, el querubín lucero de la mañana se convirtió en el adversario de Dios, en Satanás. Y engañó a nuestra madre Eva con sabiduría y manipulación y necesidades, la sumó a la rebelión y la utilizó para hacer pecar a nuestro padre, a Adán. Y él, cual cobarde, pues le hizo caso a la mujer y no a la palabra de Dios. Y esta tierra se convirtió en un lugar de maldad. Satanás gobierna este mundo y los hijos de Satanás. Ahora el postrer Adán, que es Cristo, vino a reconciliarnos con su Dios y Padre. Y ese es el mensaje que le estamos anunciando hoy. Dios quiere volver otra vez a reconquistar a sus hijos, porque Cristo pagó el pago de esa deuda con su sangre preciosa. Y ya la pagó. ¿Qué le pasó a esa primera humanidad? Bueno, el hijo de Adán y Eva, Caín, mató a Abel. Ya conocemos la historia. Dios hizo justicia y hizo el diluvio, y toda aquella generación fue eliminada por el bautismo del agua. Y en el Génesis o principio 1 y 2 apareció Noé, y Dios le dijo que lo salvó por medio del arca, y le dijo: quiero que se reproduzcan y multipliquen y llenen la tierra. El temor y la autoridad de ustedes estará sobre todo lo creado. En tus manos les son entregados la autoridad. Sigamos la historia, hermano. En el principio 27-29 aparece Israel. Dice: y en la bendición de que Israel obtuvo, dice: pueblos te servirán y naciones se inclinarán a ti. Sea autoridad de tus hermanos y se inclinan ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Y Isaac bendijo a Israel. En Éxodo 2 vemos también como en el 2:14 dijo el Señor, cuando Moisés había asesinado a un egipcio, uno de sus hermanos le respondió: ¿quién te ha puesto a ti por autoridad y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente este asunto ha sido descubierto. Y después regresó 40 años después, ¿no? Moisés como el legislador y el libertador del pueblo hebreo. Así que vemos la historia, hermano, y vamos avanzando. En Números 11:25, yo soy descendido de una nube y habló con Moisés, y tomó del espíritu que estaba sobre Moisés y lo puso sobre 70 varones ancianos y pastores de Israel. Y cuando vino sobre ellos el Espíritu del Santo, profetizaron y no dejaban de hacerlo. El Señor les dio autoridad a estos 70. En Números 16 dice, 16:3 dice: y se amotinaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de ustedes,
porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Dios. ¿Por qué se abrogan la potestad de pastorear la comunidad del Señor? Entonces hubo la rebelión de Coré. Y se da cuenta que todo esto es una guerra y un conflicto entre hermanos por ver quién es el que manda y quién es el que gobierna. Así sucedió allá en Génesis con Adán y Eva, entre varón y hembra, y entre nuestros hogares cuando nos casamos, quién manda, si manda la mujer, si manda el hombre, y en eso hemos destrozado a la humanidad. Hasta el día de hoy. En Esther 1 vemos el caso de un emperador, y llamó a la esposa para que se presentara, porque era una mujer sumamente hermosa, y la mujer no quiso venir, pues era desobediente. Y bueno, se divorció y ahí que después se casó con una mujer judía llamada Esther. Pero por ejemplo en 1:18 dice: entonces las esposas de los magistrados y funcionarios de Persia y de Media, al saber lo que ha hecho la reina, van a imitar sus malos ejemplos. Y estos hechos traerán menosprecio y problemas familiares y sociales. Ese mal ejemplo de grosería, de insubordinación de la esposa para contra el rey, pues obviamente ahí hay un precedente histórico que lo puede leer en el libro de Esther, sobre todo Esther 1. Hoy en día pasa algo parecido. O sea, los hogares se forman hogares es para formar un ring de boxeo y de contienda, ¿no? Qué vergüenza, sobre todo con nuestra condición cristiana. Porque los del mundo, bueno, no leen ni palabra de Dios, ni tienen reverencia, pero que en nuestra congregación haya tal extremo de anarquía, de rebelión y de oposición a lo hermoso, a lo bonito, al respeto y a la honra, es digno de analizar y de tener mucho cuidado, porque estamos en tiempos peligrosos. En Filipenses 2:10 dice: para que en el nombre de Yo Soy el Salvador, Yahshua, se doble toda rodilla, ya sea de los que están en los cielos y de los que están en la tierra y de los que están en los abismos debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Yo Soy el Salvador, Yahshua, es el Señor, para gloria y honra de su Dios y Padre. Como vemos, entonces el Padre ha puesto un orden. Cristo es su Hijo y su heredero de todo. Y Cristo ha dicho que el hombre es autoridad y cabeza del hogar y de la mujer. Desde el momento en que pecó, le dijo: tu deseo será para tu marido y él te gobernará. Mira que la mujer dirá: no, yo no quiero. Bueno, por eso existe el divorcio y por eso es que está la sociedad como está. Cada quien hace lo que le da gana. Esto es una anarquía. Aquí no gobierna Dios por ningún lado. Pero la sociedad se está destruyendo, hermanos. Se está destruyendo. En 1 Corintios 15:25 dice: porque es preciso que Cristo reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. En el 24 dice: luego el fin de este mundo, cuando entregue el reino a su Dios y Padre, cuando haya exterminado toda opresión, todo sometimiento y poder adverso. Entonces, hermano, no queremos que nosotros aparezcamos en el grupo de enemigos de Dios. Esto es interesante. Usted si quiere cante y baile allá en la congregación, pero si su nombre no está registrado en el libro de la vida, no va a resucitar con Cristo. Va a estar del otro bando, de los insubordinados, como Satanás, el padre de la anarquía. En Lucas 20, por ejemplo, 29 hasta el 17, hasta el 19, aparecen, por ejemplo, los administradores malvados, los que administran la viña del Señor. ¿Quiénes son esos? Los pastores. O los apóstoles, que llaman hoy en día, una cantidad de apóstoles que el día que aparezca un apóstol verdadero, uno pierde esa amistad y esa bendición de compartir con un apóstol o un profeta, de tanto mentiroso que hay. Estamos en tiempos de peligro. Bueno, y ahí aparece que el Señor envía a sus ministros, a sus hijos, para que le den el fruto de la viña, y uno lo que recibe es menosprecio, burla y oposición. En el 20:16, Lucas 20:16 dice: vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros labradores. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Y así sucedió. En 1 de Pedro 5:3 dice, habla de: ahora deseo exhortar a los ancianos líderes de las congregaciones. Yo que soy anciano como ellos y testigo de los sufrimientos del Mesías, que también voy a tener parte en la gloria que ha de ser revelada, pastoreen la grey
de Dios que está entre ustedes, velando por ella, no por obligación, sino voluntariamente, no por ambición de dinero. Qué cantidad de mercaderes hay en las iglesias hoy en día, ¿no? Sino con el sublime propósito de ministrar ante yo soy el Señor. 1 Pedro 5:3, no para imponer su autoridad sobre los que el Señor ha llamado y estén al cuidado de ustedes, sino siendo ejemplos de la grey. Así que, amados hermanos, en 2 Corintios 10, Pablo defiende su ministerio. Y en el 10:6 dice, y estando prontos para castigar toda resistencia hasta que la obediencia de ustedes a la palabra sea perfecta. Hay que ser obedientes a la palabra de Dios. No a Pedro. Nosotros somos mensajeros, nosotros no somos Dios. Nosotros somos instrumentos de decir lo que Dios dice. Ese es el deber nuestro. Así que no nos odie a nosotros, odie a sí mismo y a la maldad del que sembró esa semilla de resistencia y de enemistad, con el orden y con la justicia. En Revelaciones del fin 22:12 dice, yo soy el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sus hechos. Y para culminar, en 2 de Timoteo 3 dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, de los cuales estamos hablando, hermano. Porque conformará la congregación seres humanos que serán indiferentes con sus prójimos, líderes codiciosos, anhelando vanaglorias de este mundo y su aprobación, soberbios, no tendrán temor de Dios, independientes de autoridad y desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, cambian de opinión según les convenga, crueles, indolentes, no saben hacer lo bueno, traidores, impetuosos, prepotentes, seguidores de los placeres más que de consagrarse a Dios, que tendrán apariencia de ser buenas personas, pero negarán las bendiciones por hacer el bien. A personas con estas actitudes, evítalas. Y esa es la condición de estos tiempos peligrosos. Seres humanos hechos unos monstruos, metidos dentro de las congregaciones, haciéndole un daño al testimonio del Evangelio y del pacto que el Señor ha hecho con la humanidad, como es su palabra. Así que, amados hermanos, ¿a quién debemos estar sujetos? ¿A quién debemos honrar y a quién debemos respetar? La palabra de Dios es para meditar y reflexionar, para que aparezcamos allá en el libro de la vida, cuando digan nuestros nombres. Les habló su maestro bíblico Pedro Rangel. Que Dios les bendiga ricamente.